de todo cuando tú no estés conmigo. Bueno, continuamos aquí. Llegó el momento. En entrevistas a mi estilo, el segmento que realmente vende el programa de mi papá. Gracias, saludando a don Raúl Grisanti, que en este momento puedo decir todo lo que yo quiera sin que me pegue los cables. Razón, está ensayando. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes, tú allá arriba que tú quieres que yo se rucha, papi. Tú sabías que el vendedor de este programa es él, ¿verdad? Bueno, ya ustedes lo saben. Trátenlo bien, que son 70. Y esos accesorios ya tú no lo puedes comprar online. Ya ustedes saben. Bueno, vamos a continuar en esta semana con estas entrevistas de temporada, como estábamos haciendo. Y vamos ahora a continuar con cronistas deportivas. Y como le dije al principio del espacio, para mí es un gratísimo placer, una gran... Wow, ¿qué les digo? Es que es demasiado especial. Yo me crié viendo... Ay, Dios mío, eso se va a ir ahorita, me da un cocotazo, pero bueno, es la verdad. Viendo deportes desde muy chiquitico, mi papá siempre le gustó mucho el deporte, hizo y hacía muchísimo deporte también. Y a mí se me inculcó mirar buenos deportes. Y entre las damas de la crónica que siempre vi y que siempre te mantenía al día y que siempre ha estado al día, que eso es muy importante. Hay que estar al día. Siempre estaba dentro de ese grupo la señora Adelaida Hernández. Y está aquí con nosotros en este día, en Entrevistas a mi estilo, temporada de cronistas deportivas. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Raulito. De verdad es que es un placer estar aquí por muchas razones. Primero porque te conozco, es cierto que te criaste, ¿verdad? Viendo deporte, pero yo te conozco de chiquitito, o sea, sí. No importa que tú lo digas. ¿Por qué? Porque tu papá y yo trabajamos juntos en Caribe Show. Caribe Show, señores, estamos hablando de 86, 87, 88 y 89. Canal 4. Canal 4, sí, señor. Ahí estábamos y... Raúl, a una persona a quien yo aprecio y quiero muchísimo porque aparte de que yo estaba comenzando, sí. Él siempre ha sido un ser humano extraordinario. Acelerado y loco. Sí, no, sí. Un ser humano extraordinario, sí. Muy atento, muy amable, muy cariñoso, un ser humano especial. Gracias. Entonces yo particularmente lo aprecio muchísimo. Y entonces te conozco a ti desde esa época. Cogiendo lucha. Señores, no, recuerden, yo no había mudado los dientes todavía en esa época. ¡Ey! Cuidado, No. ¡Ey! No me gustó ese como pusiste. Yo no había mudado los dientes. Tenía todos mis cabellos y ni siquiera me imaginaba afeitarme por primera vez. Para que ustedes sepan. ¿Qué pasa? Entonces, yo tengo una partida de vagabundo ahí atrás en el control. Te quieren mucho esos muchachos. Loco, porra. Te aprecian. Vamos a hablar de sus inicios. Estamos hablando de una época donde se rompe esquemas, sí. Donde la crónica deportiva, el mundo deportivo era eminentemente testosterona, eran hombres nada más. Completamente. Yo fui la primera mujer que se atrevió a hacer televisión en República Dominicana. Recuerdo perfectamente, yo estaba estudiando comunicación con Carmen Luz Beato, en esa época Zoila no había comenzado a trabajar ni siquiera. Y yo estaba estudiando comunicación, entonces llegó a República Dominicana un joven que había estudiado producción y dirección de televisión en Nueva York. ¡Wow! Entonces él vino con las ideas innovadoras. La visión. No se usaban fílmicas, no. Tú querías hablar de Balaguer y tú ponías una foto de Balaguer. Eran flickr, lo que le llamaban en esa época. Entonces, él comienza con la idea de hacer un noticiario. Y en ese noticiario él puso secciones de política, espectáculo, deportes. Entonces, conversando con Carmen Luz Beato, Carmen Luz le dice, está estudiando conmigo una muchacha que le encanta el deporte. Yo en esa época estaba haciendo todos los cursos que te puedas imaginar para aprender las disciplinas deportivas. Claro. Yo fui la primera juez árbitro de levantamiento de pesas. Oyeron. La primera juez árbitro de lucha olímpica. Escuchen. La primera entrenadora de boxeo. Escuchen. De este país. Entonces, yo lo aprendí, pero no para con la finalidad de hacerlo, sino de conocer la disciplina deportiva para saber hablar o sea, ¿qué estoy hablando? ¿Cómo se hace, por ejemplo, en pesas, que tú evalúas? ¿Cómo tú catalogas un levantamiento, un envión, o sea, cómo tú catalogas y poder hablar de eso? Sí. Y yo lo hice con esa finalidad. Señores, estamos hablando donde que era difícil. Entonces, cuando usted entra al noticiero
yo entro al noticiero, pero la primera mujer que intenta hacer eso, porque escribía para el listín diario Marcia Facundo en esa época. Entonces, la primera mujer que intenta hacer eso, trabajo unos meses. Cuando yo llego a la crónica deportiva, ¿Cómo todo fue ese el recibimiento? mundo- Porque eso debió ser un cacareo feo. fue feo en el aspecto de que el 90%, bueno, habían 289 cronistas deportivos y una mujer. Entonces era el 99.3% era hombre. 99.9 del No, hombre. Sí, una locura. No, entonces, llega en la situación de que ellos piensan que uno no tiene la capacidad de poder hablar de las cosas que ellos están hablando. Ese es el problema. Siempre y te mantiene. Y entonces ahí viene el lito de que no confían en uno, no creen que esa mujer lo que está hablando es disparate, no, esa mujer que no sé cuánto. Después me pego en la televisión a nivel de Sale Centro Deportes, Caribe Show, todo eso. Esa mujer está en la televisión porque tiene que estar con el dueño, fulanito. con el empresario. Lamentablemente. Y todas esas cosas pasaban, pero gracias al Señor, los caballos de raza, ¿tú sabes cómo corren, Raulito? ¿Cómo? Con anteojera. Lógico. Entonces los caballos de raza corren con anteojera y no le hacen caso a nada, ni a ninguna especulación, ni a ningún chisme, ni a ningún nada. Pero fue muy difícil. En principio, cuando yo, por ejemplo, comencé a cubrir en sí los eventos deportivos, por ejemplo, había peloteros que no sé si era Te la negaban, expresamente. te la negaban. No, nunca me negaron entrevista, pero no sé si era expresamente o con qué finalidad. Tú entras al clubhouse, solamente hombres, Ya traen, y de la manera más graciosa se quitaban la toalla y comenzaban a caminar, tú sabes. que eso es acoso. En el día de hoy. En el día de hoy eso es acoso. Es un acoso feo ese. Feo, bastante feo. Pero feo. El primero que se hiciera insinuar enseñar la toalla. Sí. Pero esa época debió haber sido difícil. No sé cómo lo enfrentaste, porque estoy seguro que te sentías mal. ¿Cómo tú podías enfrentar esos momentos tan difíciles mientras tú hacías la ropa, sabiendo tú que era para fuñir a la muchacha que está Sí. haciendo entrevista en un clubhouse? Sí, sí, ¿Cómo sí. era eso? No, lo que hace tú es ignorarlos. Esa es la mejor medicina para todo eso. Ignorarlos, mirar para otro lado. Ese pelotero, por ejemplo, no entrevistarlo, ignorarlo completamente. Llega un momento en que ellos mismos entienden que tú te ganas tu espacio, que tú te ganas el poder estar ahí, que ya entienden que tú eres un ente igual que los demás hombres, de poder hacer tu trabajo y te dejan tranquila. A mí nunca me he negado una entrevista a nadie. Primero, quizás, recuérdate que yo fui 16 años esposa de un pelotero. Sí. Entonces los peloteros tenían un código de respetarse y a mí me saludaban con mucha diferencia, me saludaban con mucho aprecio y nunca me negaron una entrevista. Nunca. 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 En toda esa etapa que usted tuvo, ¿hasta qué tiempo más o menos llega otra dama a los medios de crónica deportiva? Bueno, como a los 2 años de ya yo estar en la crónica deportiva, llega Onfalia Morillo. Yo me caso, me voy a Estados Unidos, me casé con un pelotero, me voy a Estados Unidos. Entonces, cuando yo regreso a Estados Unidos de la temporada de béisbol, encuentro a Onfalia Morillo en radio, en Lucky Seven en el aire. Lo que se ve en el aire. Y entonces la encuentro ahí en radio y ya comienza en radio. Entonces yo lo que hacía era televisión. Entonces después yo comienzo la antesala verde de las Estrellas Orientales. Exacto. Y de hecho fui la primera mujer que hizo una antesala de una transmisión de... ¿En qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando de Historia Patria, señores. Estamos hablando de que inclusive las que están ahora haciendo antesala, me incluyo, no lo voy a hablar mentira, hace poco volvieron a hacer antesala mujeres. Sí. Y para mí era como el inicio de nuevo de las mujeres en la antesala. No sabía que usted había hecho, tal vez por mi edad y las pocas transmisiones que existían, ya había hecho antesala con las Estrellas Orientales. Yo hice la antesala verde de las Estrellas Orientales durante casi 6 años. Yo iba todos los días a San Pedro de Macorís y hacía media hora de programa de radio en la misma emisora en que se iba a transmitir el partido. Claro. Entrevistaba a los peloteros, decía los line-up, que de hecho, Bienvenido Rojas en esa época sacó un... Enriquito. No, Bienvenido Rojas. El otro, Biembo. Sí, Biembo Rojas. Sacaba en el periódico todos los días, cada vez que mi ex esposo hacía algo, bateando tercero, en la tercera base, mi marido. O sea, que él decía que yo decía así cuando yo leía las alineaciones, porque él jugaba de las Estrellas Orientales. Y cuerdero que Don Biembo. Sí. Ese señor es una cura, de verdad que sí. Él jugaba de las Estrellas Orientales y como yo hacía la antesala verde de las Estrellas Orientales, ellos comenzaron con ese chisme de que yo decía a mi marido. Fuera del aire estuvimos hablando antes de iniciar
¿Qué cosas trascenden? Usted enumeró lo trascendental que ha sido durante 37, 38 años de carrera que usted 37 tiene. en la ¿Qué televisión. usted ha vivido? Usted comenzó a mencionarme tantas series mundiales, tantas Juegos Olímpicos. A mí me gusta mucho cubrir eventos internacionales. Que son lindos. Eso creo que es mi especialidad. Son lindos. Sí, precioso. Yo creo que es súper emocionante ver la inauguración de unos Juegos Olímpicos. He tenido la dicha de estar en tres esos Juegos Olímpicos cubriendo. sí, cubriendo. ¿Cuántas series mundiales? Tengo 24, 25 con esta que pasó. Cubriéndolas. Cubriéndolas. Porque una cosa es durante su carrera, pues tú puedes cubrirlo en cualquier lado, pero tú trasladarte a cubrir Sí. un deporte a donde está in situ, Sí. no es fácil, señores. Sí. 35 Yo he estado años. en todas esas ciudades donde se ha celebrado la Serie Mundial durante los últimos 24 años. ¿Cómo usted encuentra que ha avanzado desde sus inicios, que usted ha estado siempre cerca de todos los juegos nacionales y demás, que espero que vuelvan, Sí. creo que se está volviendo, se está Se pensando está volver pensando, a hacerlo sí. de nuevo Tuvimos en el 2003 los Juegos Nacionales. las últimas veces? Perdón, los Panamericanos. Los Juegos Nacionales se celebraron el año pasado. Y los panamericanos que vienen ahora... Los Panamericanos, yo pensé que era que tú estabas hablando. Sí, no, está bien. Los Panamericanos se celebraron por última vez en República Dominicana en 2003. Y Ajá. piensan hacerlo creo que en este año, el año que viene o dentro de 2 años. Pidiendo Se está la buscando sede, la se sede. está buscando la sede, Se pero está todavía buscando. no se ha concretizado nada. El problema de este país, como siempre he dicho, cuando se hicieron se han hecho los juegos aquí diferentes, siempre se hacen canchas, lugares para cada disciplina realizarse. ¿Por qué usted entiende que siempre ha sido tan fallido mantenerlas correctamente? ¿Dónde que está el problema? ¿Por qué que no se le puede dar seguimiento? Porque fulano fue el gobierno tal que lo hizo, fue el gobierno que continúa, no le importa eso. ¿Por qué somos Eso así? es cuestión Si es de más- nosotros, Sí, dominicanos. definitivamente. Es una pérdida grande porque, por ejemplo, se hacen inversiones de 200 millones de pesos para que se pierdan. Entonces, yo creo que es más cuestión política que debería como existir en el deporte alguien que se encargue como un patronato, algo que se encargue de que se le dé seguimiento a esas instalaciones deportivas. Porque, por ejemplo, Santiago, cuando se celebraron los Juegos en Santiago. En la Barranquita. En la Barranquita, se gastaron Todos los cuartos del mundo. todos los cuartos del mundo. Ahí se gastaron más de 400 millones de pesos. Y eso no sirve Y para eso nada. no, jamás le dieron seguimiento. No, Jamás. no. Ni siquiera se ha practicado nada ahí. No. tiene Yo toda estuve la el razón. sábado pasado, hace 2 sábados, que la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo celebraba, el 9 de marzo específicamente, celebraba su 93 años de existencia. Hicieron un juego de softball con la ACD de Santiago y yo fui a yo estaba allá en la Barranquita donde ellos Sí, yo tienen estaba el estadio de viendo softball. al primo hermano mío, lo estaba viendo que estaba tirando cablecito, José Antonio Mena. José Antonio. Y entonces estábamos ahí y yo caminé un poquitito por el entorno y qué tristeza ver cómo están esas instalaciones totalmente destruidas. Hay algo que yo quisiera traer a la palestra y que muy pocas personas saben. Aquí en el mundo han habido deportistas complicados, no importa el deporte, valga lo que estamos tratando. En el béisbol, una de las personas de Grandes Ligas más difíciles para dar una entrevista, porque no le gustaba y siempre lo catalogaron de que era una persona difícil en todo el aspecto de su vida, pero realmente yo siempre entendí que era muy introvertido y tal vez no le gustaba conversar de ese tipo. Y a la única persona que donde se encontrara le daba entrevistas era la señora Adelaide Hernández. Y ese pelotero, para mí, el mejor pelotero Sí. de la pelota moderna, para mí, Barry Bonds era la única persona que le daba entrevista, era Adelaide Hernández. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, mira, ¿Qué él- pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió la primera vez? ¿Y por qué? Él tiene que haberte dicho por qué no le da entrevista a la gente. Sí, después me contó, pero tú sabes. No, está bien. Sí, pues yo No, siempre yo quería te saber. la puedo contar, yo te lo puedo contar. A ver. Mira, él realmente era muy conflictivo, daba muy poca entrevista, para no decir ninguna, nunca. yo fui Tenía como 10 años sin hablar con la prensa cuando habló por primera vez conmigo. Y estábamos en Puerto Rico, tú sabes, usaban los juegos de intercambio, los Expo de Montreal con San Francisco y eso, que se jugaba en el Irán Bilton. Gerald Bilton de Puerto Rico. Entonces estábamos ahí y de repente hay como algunos 40 periodistas atrás de Barry Bonds y ¿Qué? él le dice que no a todos. Qué juidero. Él le dice que no a todos. Entonces, Pero de todas partes del mundo. Sí. sí, entonces él se va hacia el center field en la práctica previo al partido y él pasa por el lado mío y yo le sonrío y le saludo
y le digo, ¿me regalas unos minutos? Me dice, voy a practicar. Y él se va. Entonces, cuando él viene de allá para acá, le digo, ¿le puedo esperar? ¿Me va a regalar unos minutos? Y me dice, vuelvo ahora. Franklin Mirabal. Dándole vuelta. No, Franklin, como Franklin siempre, Mirabal ahí. comienza a burlarse. Si tú lo ves, tú eres Maga. maga. Enriquito Rojas, que está ahí también, Cuerdero me también. dice, bueno, hermana, yo vengo ahora, eso es para el mes que viene. Si acaso. Digo, bueno, está bien, bien, pero bueno, aquí nada estoy. pierdo, yo se lo pedí. Cuando de repente estamos ahí, el hombre viene hacia donde mí. Ay, Digo, oh my el God. Y murmullo. óyeme, no, Los tigres. Raulito, venían como 25 para arriba de nosotros. Ay, y ay, yo le ay, dije, ay. "Shh, un momentico, yo fui que pedí la entrevista y es mía. Entonces... Sí, porque hay que ser sí, guapo para sí. josearlo. Entonces, Enriquito Rojas se me sentó a un lado y Franklin Mirabal se sentó al otro huyendo. Con dos tigres. Y el tipo se sentó, me dio la entrevista, chulísimo, se portó súper gente y a partir de ahí, cada vez que nos encontrábamos en un estadio, él me sonreía y me daba entrevistas, siempre. Señores. Y una vez nos sentamos así en el clubhouse y yo le pregunté, ¿por qué es que tú no hablas con la prensa? Señores, Mano?" espérense que esto lo quiero saber yo y creo que es medio mundo. ¿Por qué él no da entrevista? Me dice, no, lo que pasa es que realmente la prensa a veces distorsiona mucho lo que tú le dices. Lo pone a su estilo, lo A dice a venderla. su manera. Entonces yo tengo el hándicap, si se puede decir así, de que yo soy negro. Yo estoy estableciendo récords y abriendo récords que para los norteamericanos es muy difícil que un negro lo haga. Entonces, me tratan mal y Se yo inventan en cosas que yo represalia a digo. eso no hablo con nadie. Que yo creo que eso le ha causado muchos problemas en esta época Sí, de no, la eso situación no de... le ha permitido llegar a Cooperstown. Señores, pero... Adelante. Que no debería ser, porque debe evaluar lo que hizo el atleta. Señores, yo siempre he dicho, no abogo porque pase, porque ahorita dicen y me tejiversan. No abogo y entiendo lo del Olimpio, que no, que juguemos todo a la par, que lo que tú quieras. Pero usted pone un pote de esteroide en un sitio con un bate, usted le dice batea. No va a hacer nada, no va a hacer nada. Pero, óyeme, testimonio de atletas que han dado positivo, él nunca dio positivo. Testimonio Para de atletas, rematar, es bajo un rumor. es rumor solamente, testimonio de atletas que han dado positivo, no una, dos veces, que han sido suspendidos con 50 y 80 juegos. No le dan a un coco y son lanzadores, son malísimos. Entonces, eso no influye para nada, pero absolutamente para nada. Si tú no tienes el talento, por más que tú te inyectes y por más que tú tomes esteroides, no vas a hacer Que tú nada. te puedes ganar 5, 10 pies, pero hay que darle. No puede hacer nada. En el caso de, porque eso también hay que estudiarlo. Inclusive una época, bueno, ahí estamos viendo imágenes, mira, ahí estamos viendo imágenes de Wow, los es lugares. el Orlando El Duque Hernández. Orlando, sí, han sido grandes entrevistas. Y entre todas esas entrevistas, aparte de Barry Bonds, ¿qué otra entrevista usted puede recordar que ha hecho en cualquier disciplina, cualquier atleta? No solamente el béisbol, aunque sí usted ha tenido más experiencia cubriendo y entrevistando peloteros de las grandes ligas. Usted dice, caramba, qué buena entrevista, o por X o cuál razón, que le haya, no sé, le haya llegado al alma. Yo le hice Sacando a Barry Bonds, porque que Barry Bonds, Sí. eso era lo último para poder Sí. hacerlo. Yo le hice mucha entrevista buena a Pedro Martínez. Pedro es Pedro, bueno hacer entrevista. excelente hablando. Y claro. Excelente. ¿Tú sabes quién da muy buenas entrevistas también? Nelson Cruz. Nelson Cruz. Nelson Cruz, porque son niños que tienen background, son personas que saben hablar, son personas que es más fácil tú sacarle una conversación. Hay atletas y peloteros que tú tienes que hacerle 16 preguntas para tú sacarle 2 minutos de respuesta. Aparte por muchas situaciones también que de deficiencias, Sí, lógicamente. sí, sí. ¿Tú sabes quién da muy buenas entrevistas? Félix Sánchez. A pesar de que no, bueno, que tuvo problemas con el idioma en exacto, un momento. Todo el exacto. mundo Yo te creía- iba a decir, a pesar de que no habla tan bien, pero después dije, bueno, ya habla perfectamente. Pero Sí. Félix Sánchez da unas entrevistas impresionantes, impresionantes. Sí, son seres Son- humanos que proyectan y dicen y se hacen sentir con lo que realmente son, Sí, básicamente. sí. Hay muchos peloteros. Por ejemplo, tú sabes quién da buenas entrevistas también, Carlos Correa, Carlos el puertorriqueño. Que firmó Él unos se cuartos sienta, ahora. sí, firmó por Un dinero. 106 millones. Hablemos de los millones, usted que conoce de eso. Vamos a hablar de los millones de los peloteros de este año que realmente después de la huelga, una huelga que realmente se complicaron
Y cuando se dieron cuenta los dueños de equipo que realmente se le iban a poner fea a los peloteros, dijeron, ok, pero pues vamos cuadrando porque no vamos a terminar fracasando Sí, entre vamos todos. a terminar fracasando. Y lograron- tuvieron que ceder en algunos puntos. Tuvieron que ceder. Porque realmente lo más importante para para Los dueños. la Federación de Peloteros, Ajá. lo más importante era tratar de compensar un poquitito más a esos muchachos nuevos. Porque esos Que muchachitos... lo tienen pasando muchísimo Óyeme, trabajo. ganaban, por ejemplo, el sueldo base de un novato de un primer año, $500,000. Tienen que usar los mismos trajes que los que ganan 30 millones. Entonces, había un descontrol y un desnivel ahí, porque esos muchachitos, cuando tú le quitas el 6% del abogado, tú le quitas el ITEVI del año, De la vienen ciudad donde le juega. vienen quedando $200,000 y esos muchachitos $200,000 no le dan para vivir. Entonces, lo que quería Comida, era que duerme. no, que le aumentara un poquitito y se aumentó, se llegó a 700,000. Hablemos de Juan Soto. Juan Soto acaba de firmar un contrato de un año 17.5. por 17.5 Un millones. año. Todo el mundo pensó que él iban a dar un acuerdo rápidamente para no dejarlo llegar a la agencia libre. Se rumoreó por ahí que él tal vez iba a hacer un contrato rápido de 340 a 350 millones, pero él dijo que no. Él dijo que no. Él tiene que haberlo dicho. Pues yo no firmo tampoco. Y le dieron 17.2 millones porque usted cree que Juan Soto podría ser el primer pelotero de todas las grandes ligas que rompa la línea de los 500 millones de dólares. Yo creo que sí. El tope. Ese niño, si tiene una temporada como él acostumbra a tenerla este año, ese niño para el año que viene hay que darle $500 millones. Yo espero que Washington... ¿Tendrá Washington para pagárselo? Porque aquí hay muy poco equipo. Oye, que Déjame aquí, decirte, que aquí, como las Águilas, no. Hay poco equipo que le pueden soltar 500 millones a quien sea. Sí, ahora mismo. hay varios equipos que pueden soltarle 500 millones, pero yo creo que Washington, porque el gerente general, cuando firmaron a Nelson. Fernando Tatis, A Fernando. cuando firmaron a Fernando Tatis por 340 millones por 13 años, él dijo, ya yo entendí lo que va a valer Juan Soto. O sea, si Él tú tiene lo que estar pones en cogiendo- una... él tiene que estar haciendo un él negocio sabe, por ahí para ver si recoge unos cuartos para poderlo entonces ofrecer un sabe dinero. que eso es lo que se merece Juan Soto. ¿Quién será el abogado, Juan Soto? ¿Boras? Es con Bora. Ay, mamacita. O sea, son 500 millones, o él no va a tirar una pelota. Sí. ¿Usted cree que sea Washington? Yo creo que sí, porque ellos... Esa condición de sur de Nueva York es buena. no, soltar a un talento como el de Juan Soto creo que va a ser muy cuestionable para cualquier equipo. Sí. Soltar ese Además, talento. yo siento que él está cómodo ahí. Yo siento que, no, y no solamente eso. Mira, yo vi ese niño, la Serie Mundial, su primer año en las Grandes Ligas, con meses en las Grandes Ligas, y ese niño se echó una Serie Mundial arriba. No ganaron, lamentablemente, porque Houston Con su edad. se le fue arriba, pero ese niño se echó una Serie Mundial arriba. Como nada. Como nada. Ese muchacho. Y ese muchacho talento que tiene ese niño, Lo un vale, talento, lo vale. Muy no sé, disciplinado. muy No disciplinado. anda montando motor. Pues sí. No, eso lo dijiste tú, ¿eh? No lo he dicho yo, señor. Ese no montó motor porque gastaste, hay que jorcarlo. Pero bueno, es otra cosa. Yo espero que don Papá Tatis, Fernando Tatis segundo, ¿no es? Sí, Fernando Tatis segundo. No, Fernando Fernando Tatis. Tatis. El segundo es Tatis. No, Fernando Tatis Jr. y hay un Fernando Tatis segundo, o sea, Ok. entre los hijos de él. Ok. Yo creo que ese señor, cuando vuelva a la temporada regular, lo agarre y lo amarre en la pata de una cama y no lo suelten. No, o pero que lo ya dejen no, allá. Ya no, él no va a tener que hacer eso. ¿O lo van a Porque- dejar No, ya? ya él no va a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque la organización de los Padres San Diego les dijo, se le iba a rescindir el contrato. Y la Señores. organización de los padres le dijo, tú tienes prohibido un motor hasta que termine ese contrato. O sea, por 13 años no va a poder montarse en un motor. Pero eres loco. Yo no me... Señores, yo que soy un arracavaca, que yo creo que lo puse en Twitter. Yo soy un arracavaca. Yo tengo mi motor. Yo tengo mi motor donde mi esposa también tiene su motor y salimos a la ciudad. Cuando yo filmé, estamos hablando de octubre del año pasado, con que Raúl, que tú eres el animador de las Águilas Ibañez, yo agarré el motor y lo tapé. Yo no me monté porque era mi temporada de picoteo y no me iba a arriesgar. Sí. Después me cayó un picoteíto con una obra de teatro. Terminé entre marzo. Señores, desde el 15 de octubre al 7 de marzo yo no me monté en el motor. Porque yo tenía un compromiso. Sí. Un compromiso donde mi temporada de hacer dinero yo no la puedo arriesgar por romperme un pie. Sí. Yo que soy un arracabaca. Y mira, antes eran más estrictos con los contratos, porque antes había cláusulas específicas donde tú no podías montar bicicleta, no No te podías podías subir montar en peso, un caballo, de peso. no te podías montar en un caballo y no podías montar motores. No nada que te rompan algo. Porque es que es un dinero que se está exponiendo. En este tiempo y en su experiencia, Adelaida, yo quisiera que usted, por favor,
le diga a esas mujeres que están y las que quieren entrar, porque sé que hay muchas que les gusta el ambiente del deporte de forma impresionante. Yo me siento a hablar con mi esposa de Fórmula 1 y mi mujer sabe más que yo de Fórmula 1. O sea, yo tengo que preguntarle a ella para que usted tenga una idea. Porque el mundo abrió, las redes te abrió y una cantidad de cosas porque no se vivían antes. Sí. ¿Qué usted le puede decir a esas personas que tienen el deseo de iniciar? Mujer, vámonos a la mujer. Y a las que están ahora mismo para durar. Porque no es lo mismo tú ganarte unos chelitos 2 años y tú pensar en que quiero durar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué usted le diría de la edad? Preparación sobre todas las cosas, preparación, perseverancia y respetarse a sí mismo. Porque cuando tú te pierdes respeto a ti mismo, todo el mundo te lo pierde. Entonces, yo creo que es básico aprender. Porque, por ejemplo, aquí hay muchas niñas que me dicen, yo quiero ser cronista deportivo, pero no saben ni siquiera quién es Sammy Sosa. Y lo primero que tú tienes que saber de lo que tú vas a hablar, saber quién es quién. Por ejemplo, había una niña muy linda, no voy a decir canal, que estaba en un canal y le estaban abriendo las puertas de ser cronista deportivo, y ella llega al estadio Quisqueya y nunca se me olvida. Ella me pregunta quién es Ronnie Beliar y Ronnie Beliar enfrente de ella. O sea, lo primero que tú tienes que hacer mínimo es buscar una foto del pelotero que tú vas a entrevistar. Ronnie Beliar, que yo creo que él tuvo una situación porque le había cogido una libra al final de su contrato. Le dijeron, Sí. mira, no puede coger libra, tiene que bajarla. Sí. Creo que no recuerdo con quién era, estaba los Dodgers. Y le fue bien al final de su carrera y terminó paleando. Sí. Yo pensé que Él podía terminó tener bien un con año el más. Licey Él pudo terminar, pero terminó bien como debía de ser. Hemos llegado al final. Sí. Ay, qué Hemos lástima. hablado de verdad, muchísimas gracias por haber sido parte de esta temporada de Entrevistas a mi Estilo con respecto a las cronistas deportivas. Para mí, como le dije, es un gran honor que usted haya estado aquí con nosotros y espero que las próximas 2 personas que me falten, una joven que esté en experiencia, y de verdad yo aspiro, ojalá y lo vea, que la señora Onfala Morillo se me siente aquí, porque son historias mías personales de los programas que yo siempre vi y que tanto aprendí, porque se aprendía, porque cualquiera, señores, te da datos. Ahora en esta altura de juego cualquiera baja unos datos de internet y te tira todo lo que tú crees de un pelotero, pero no, habían unos puntos de vista y unas opiniones personales que dan estas cronistas deportivas de todos los tiempos de larga data, caramba, que tú tenías que escucharle y se daban, porque tenían el alto conocimiento no solamente del atleta, sino del negocio, que eso es muy importante. Adelaida, gracias. Gracias a ti, mi amor. Voy al Opening Day de los Yankees Como debe ser. y voy al Opening Day de los Mets por... Y poderes que tienen los Yankees, Sí. quitaron la vacuna en Nueva York. Es que es demasiado poder, demasiado poder. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a nuestra gente de Mejía Alcalá por haber hecho posible esta entrevista y este segmento. Ya tenemos más de un año siendo apoyados por esta grandiosa empresa. Muchísimas gracias, como son las líneas de Queso Michel, nuestra gente de Caribia, Jugos del Monte, la Hiper Malta y también a nuestra gente de Tiendas Corripio. Muchísimas gracias por siempre estar conmigo desde hace ya 13, 14 años. Muchas gracias. Son parte fundamental del desarrollo que hemos tenido en esta carrera por prácticamente 28 años. Bye bye. Continuamos con el programa en breve. Tenemos más. Nuestro invitado especial en esa música que tanto necesitamos de vez en cuando hacer balance, no solamente en la secular, sino en la religiosa. Así es, Raúl Santi, continúa en breve. Enamorado locamente de tu porte, algo